Esta historia es personal y la he platicado en algunos programas de radio. La historia es la siguiente. Mi abuelo materno, el señor Juan, enfermó gravemente y fue hospitalizado. Cuando fue ingresado en el hospital estaba en coma a raíz de una convulsión que tuvo. Mi abuela y mi madre estuvieron con él en todo momento, ya que mis tíos, por sus trabajos, no pudieron ausentarse y estar con él, cuidándolo por las noches. Mi madre era quien pasaba más tiempo en el hospital, pues mi abuela ya era una persona grande y no podía desvelarse por muchos días. Los doctores le dijeron que el estado de salud de mi abuelo no era nada favorable y que lo más recomendable era que le informara de esto a la familia para que se fueran haciendo la idea de que mi abuelo iba a fallecer pronto. Mi madre hizo esto. Recuerdo que cuando nos llamó a la casa, mis hermanos y yo estábamos comiendo. Serían las 3 de la tarde más o menos. Mi hermano mayor contestó el teléfono y al colgar nos informó que mi mamá nos había llamado para decirnos que posiblemente ese día fallecería mi abuelo, que no le daban muchas esperanzas. Todos nos quedamos muy tristes y seguimos comiendo. No teníamos la televisión ni la radio encendida. La verdad es que el ánimo andaba por el suelo. Y en ese momento escuchamos la rúbrica de un programa de radio que mi abuelo escuchaba. Sinfonola, la estación del barrilito. Al escuchar esto, mis hermanos y yo nos miramos sorprendidos. Era increíble que los tres escucháramos esto al mismo tiempo. Cabe señalar que mis abuelos vivían a un lado de nosotros, en el mismo terreno. Había una distancia aproximada de 4 metros. Sentimos algo de temor y buscamos una explicación a esto. ¿Acaso es que mis abuelos dejaron la radio encendida todo este tiempo y no nos habíamos percatado? Fuimos los tres a ver y la radio estaba apagada. No sabíamos de dónde había venido ese sonido, pues ningún vecino a la redonda escuchaba esa estación. Y la casa tenía bardas altas como para que escucháramos lo que otros oían en sus hogares. Era casi imposible. Eso tomó relevancia al día siguiente, pues contrario a los pronósticos de los doctores, mi abuelo logró salir de su coma, y entonces le platicó a mi mamá lo que vivió cuando despertó. Al abrir los ojos, vio que su madre estaba parada al lado de él. Mi abuelo al verla se sorprendió, y ella solo le dijo: «Hijo, he venido por ti, ya vámonos». Mi abuelo se sorprendió al verla y le dijo que por favor no se lo llevara. Él le dijo que no quería irse aún, que deseaba quedarse en este mundo con su mujer y su hija. La madre de mi abuelo le dijo que estaba bien, que pronto se verían. Ella salió de ahí y desapareció. A los pocos minutos entró una enfermera que observó que mi abuelo ya había despertado y le informó a los doctores. Esta experiencia se la contó mi abuelo a mi madre, y ella no le creyó. Le dijo que tal vez lo había soñado, o que por estar bajo el influjo del analgésico había alucinado, pero mi abuelo le decía que no había soñado, alucinado, ni nada por el estilo, que en verdad lo había vivido en sus 5 sentidos. Mi abuelo vivió todavía muchos años más. Espejos embrujados. En el mundo esotérico y paranormal tenemos una cierta fascinación por los espejos, no por el objeto en sí, sino más por sus cualidades relacionadas con lo oculto y el más allá. En la antigua China contaban con una visión muy específica de los espejos, conocidos como reflejos del más allá, donde la creencia que detrás de cada espejo existe un universo alternativo plagado de criaturas. Los espejos eran considerados portales abiertos al mismo tiempo, permitiendo que los seres de ambos lados cruzaran con total libertad. En otras culturas se cree que los espejos tienen el poder de capturar las almas. En la cultura serbocroata, los espejos eran enterrados a menudo con los muertos para atrapar el alma del difunto y así evitar que se desviara de su camino al más allá. En otras culturas incluso cubren los espejos durante el sueño o enfermedad para evitar que las almas queden atrapadas en ellas, abandonando el cuerpo por completo. Uno de los casos más conocidos relacionados con espejos embrujados es el de una pareja londinense que cogió un espejo de la basura y se lo llevó a su piso. Ambos comenzaron a experimentar extraños dolores, depresión
y en algunas ocasiones reportaban profundos arañazos en su cuerpo. En lugar de tirar el espejo, la pareja optó por vender el espejo en eBay. Entre los frecuentes encuentros fantasmales en los espejos, los más conocidos son las sombras. Las misteriosas sombras son normalmente masas oscuras, en ocasiones de forma humanoide, aparentemente formados por un material estático denso. A diferencia de los fantasmas tradicionales, la luz ni siquiera puede atravesar por su composición densa. Por esa razón, algunos ni los clasifican como verdaderos fantasmas debido a estas características únicas. Muchas historias que involucran la aparición de estas misteriosas sombras también empiezan con un avistamiento en un espejo. En el caso de las apariciones en los espejos, los escépticos creen que la baja autoestima, depresión, ansiedad u otros trastornos psicológicos, al ver un reflejo en el espejo, evoca una fuerte respuesta emocional. Pero lo que no tiene respuesta es para todas aquellas personas que han afirmado observar una espesa niebla o han experimentado ciertos síntomas después de haber comprado un antiguo espejo. Pero a lo que no tiene respuesta es para todas aquellas personas que han afirmado observar una espesa niebla o han experimentado ciertos síntomas después de haber comprado un antiguo espejo. La enfermera visitante, leyenda de Chihuahua. En el Hospital Central Universitario de la ciudad de Chihuahua corre una antigua leyenda que afirma que una enfermera se aparece por los pasillos y el jardín sin encontrar el descanso eterno. En vida, la mujer recibía el nombre de Yesenia, pero ahora que está difunta, la mayoría de las personas suelen llamarla la planchada o enfermera visitante. Su historia es muy contada en el mes de noviembre, cuando las personas buscan resquicios de antigüedad luego de sentirse embargados por el ambiente fúnebre de esa época del año. Dicen que todo ocurrió en 1952, cuando el hospital apenas contaba con un piso y un pequeño jardín en el centro. La enfermera Yesenia acababa de entrar a trabajar al nosocomio, y aunque estaba ansiosa porque significaba un empleo seguro, la labor era demasiada al haber solo una enfermera por sala. Había una sección que estaba dedicada a la psiquiatría, la cual fue instaurada poco después de la Revolución Mexicana. Ahí se atendía a los enfermos más graves y desquiciados. A dichos pacientes los tenían amarrados y solo los desataban para comer. Yesenia estaba precisamente en esta sala que resultaba al final del día tan tediosa. Un día Yesenia desamarró a un paciente que parecía tener una conducta muy pasiva, pero cuando menos lo esperaba, el paciente se abalanzó sobre su cuello y la ahorcó hasta quitarle la vida. Todos lamentaron la tragedia, pero muchos consideraron un acto de negligencia el que la enfermera lo hubiera desatado, error que incluso había pagado con la vida. Desde aquel momento, en el hospital comenzaron a suceder hechos extraños, como el que las luces se prendieran y apagaran solas, o que las puertas se abrieran y cerraran. Esto sin contar que la silueta de lo que parecía ser una enfermera atravesaba los pasillos de las salas. Los años pasaron, el hospital cambió en muchos sentidos, pero los sucesos sobrenaturales no se acabaron. En años más recientes, las enfermeras que han trabajado en el lugar se quejan de que alguien las llama por su nombre. Lo hacen por las noches, o cuando se encuentran solas atendiendo a enfermos muy graves. María del Carmen Puga relató que un día, cuando se encontraba en el área de trabajo social, donde está el laboratorio de análisis clínicos, acomodando los medicamentos, una enfermera empezó a gritarle. «¡Carmen!», le decía. Ella solo respondió: «Enseguida voy». 3 veces más la habló aquella enfermera, pero a la tercera vez el grito lo escuchó más cerca. Cuando volteó no había nadie, solo sintió un frío estremecedor que la hizo salir del lugar. En otra ocasión un paciente comentó que cuando estaba hospitalizado, la enfermera del turno nocturno lo trataba muy bien. Ella decía llamarse Yesenia. Las personas de recepción dijeron que no había ninguna enfermera en el hospital con ese nombre.
El paciente se preocupó, pero cuando regresó, prefirió no volver a tocar el tema. La misteriosa enfermera también se le apareció a Martín Nieto Frías, técnico radiólogo, cuando era apenas el camillero. Aseguró que ese día estaba barriendo como lo hacía regularmente cuando no tenía otra cosa que hacer. De pronto, el celador le preguntó que si era él a quien se le había parecido la planchada. Ante su negativa, continuó yendo a barrer, ahora al auditorio. El auditorio tenía el piso de madera. Martín dejó las puertas abiertas, pero ante la oscuridad decidió prender las luces. Conforme pasaban los segundos, las luces comenzaron a bajar. El miedo se apoderó del camillero, pero empezó a cantar intentando distraerse al tiempo que hacía ruido. «¡Martín!», le dijo una voz a sus espaldas. Cuando volteó no vio a nadie, pero un aire frío le heló la piel. El camillero corrió despavorido, gritando que se trataba de la planchada. Sin embargo, al paso de los años, se ha ido acostumbrando a la presencia de esa ánima en pena. El campanario maldito en la Ciudad de México. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca relato de una que es muy impactante por lo que se verá más adelante, y porque nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había corrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaban deshabitadas. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro, pero él no lo creyó. Esa noche recibía a personas muy importantes del ámbito religioso, y era necesario alojarlos en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual, por supuesto, no le importó. Al contrario, se sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormiría en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon que pasaran buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simplemente supersticiones. No había nada a qué temerle. Esa noche el viento estaba soplando como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a rociar el aire. No pasaron más de 2 minutos, cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. ¡Padres! ¡Padres! ¡No vayan arriba! ¡No vayan arriba!, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna. Solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: ¡Cierren el campanario! ¿Qué?, preguntaron todos. ¡Que cierren el campanario! No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario. Estas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente falleció sin revelar qué fue lo que vio aquella noche en que sus cabellos se le blanquearon. Todos los que lo conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto.
En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien se encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo, vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito.